Me llamo Valentina Escobedo Rivas. Tengo 37 años, y lo último que esperaba sentir un martes ordinario de octubre era el frío del metal cerrándose alrededor de mis muñecas. Estaba en mi escritorio, segundo café, un reporte trimestral abierto en la pantalla que llevaba 20 minutos mirando sin leer de verdad. La clase de mañana donde nada está del todo mal, solo un poco plana, un poco gris en los bordes, como habían empezado a sentirse muchas de mis mañanas últimamente. Y entonces aparecieron dos personas en el marco de mi oficina, un hombre con saco gris y una mujer con placa en el cinturón. Y ella dijo mi nombre de la forma en que los extraños lo dicen cuando ya saben la respuesta. Valentina Escobedo. Y yo levanté la vista, y durante 4 segundos completos pensé que había algún tipo de error. Sí había un error, solo que no era el tipo de error que yo imaginaba. Me esposaron en mi escritorio. Primero la muñeca derecha, luego la izquierda. Y empecé a llorar antes de que el segundo seguro terminara de cerrarse. No un llanto callado ni digno, no lágrimas rodando bonito por las mejillas. Un sonido que no reconocí como mío, algo fracturado y animal y completamente fuera de mi control. Mis compañeros estaban justo al otro lado de esa puerta. Podía escuchar a alguien jalar una silla. No podía levantar la vista, no podía parar. Mi celular seguía en el escritorio. Lo vi durante quizá 5 segundos antes de que la agente lo deslizara dentro de una bolsa de evidencias. 3 mensajes sin leer de Gerardo, enviados en los últimos 20 minutos. Oye, mañana movida, ¿hablamos en la noche? Solo checo. ¿Estás bien? Te quiero, mi amor. Los leí todos en el tiempo que le tomó cerrar la bolsa. Y pensé, de verdad pensé, qué bien, él puede ayudar a aclarar esto. No tenía idea de que él ya lo había hecho. Antes de contarte cómo llegué aquí, y te voy a contar todo, necesito pedirte algo. Si encontraste este video, si hiciste clic, si algo en ese título te hizo dejar de deslizar, quédate. Dale like, suscríbete para que no te pierdas ninguna parte de esto, y compártelo con alguien que necesite escuchar una historia sobre lo que pasa cuando la persona que debía protegerte se convierte en el motivo por el que necesitabas protección. Déjame un comentario y dime desde dónde me ves y qué hora es allá. Leo todos, y esta noche especialmente no quiero sentir que le cuento esto a un cuarto vacío. Ahora déjame regresar al principio. Crecí en Guadalajara, en la colonia Mexicalcingo, en una casa que era limpia, silenciosa y cuidadosamente administrada. Mi mamá Rosario manejaba el hogar como manejaba todo, con una competencia controlada que dejaba muy poco espacio para el desorden, emocional o de cualquier otro tipo. Mi papá Ernesto manejaba autobús de ruta. Salía antes del amanecer y llegaba cuando ya dormíamos. Era sobre todo una presencia para la que nos preparábamos y de la que nos recuperábamos, más que alguien que realmente conociéramos. Mi hermano Rodrigo era 4 años mayor que yo, y para cuando yo tenía 14 ya estaba en Monterrey. Primero el trabajo, luego más lejos en todo sentido. No éramos pobres, no éramos ricos. Éramos el tipo de familia donde el dinero era un zumbido bajo y constante debajo de todo. Nunca catastrófico, nunca cómodo, siempre ahí. Mi mamá recortaba cupones los domingos en la mesa de la cocina, y lo hacía parecer algo completamente normal, que supongo que lo era. Nadie en mi casa decía te quiero con facilidad. El afecto se expresaba haciendo, en las loncheras preparadas, los aventones dados, los permisos firmados a tiempo. El amor era práctico, el amor era logística. Absorbí eso completamente. Me volví muy, muy buena para resolver cosas. Lo que no absorbí, lo que nadie dijo nunca en voz alta, es que resolver cosas callada y competentemente no significa que la gente lo va a notar, no significa que van a aparecer, no significa que porque nunca pides nada, alguien eventualmente va a ofrecer. Aprendí esa lección despacio, a lo largo de muchos años, de muchas maneras pequeñas, pero la entendí por primera vez cuando tenía 12 años. Una tubería reventó en la cocina un sábado que mi mamá estaba en el mercado y mi papá en turno extra. Llamé al vecino, don Heriberto del piso de abajo,
que me ayudó a mover los muebles. Puse todas las toallas que teníamos. Le hablé al encargado del edificio y le describí el daño con calma, claramente, de la forma en que había escuchado hablar a mi mamá cuando algo necesitaba arreglarse. Cuando mi papá llegó, había dado vuelta en cuanto no pudo comunicarse con ella, entró y encontró todo ya resuelto. Se quedó parado un momento, me miró y dijo, «¿Tú lo manejaste?» Luego fue a cambiarse. Sin abrazo, sin «qué orgulloso estoy de ti», sin reconocimiento de que su hija de 12 años había estado sola en una emergencia y la había manejado completamente por sí misma. Solo un gesto con la cabeza y una puerta cerrada. Pasé el resto de mi infancia intentando ganarme algo más que ese gesto, y nunca una sola vez me detuve a preguntarme si debía tener que ganármelo. Si creciste en una casa donde el amor se sentía como algo que tenías que ejecutar suficientemente bien para recibirlo, donde ser capaz era el precio de ser aceptada, creo que ya entiendes algo sobre la mujer que terminó esposada en esa oficina. Si esto ya te está tocando algo real, dale like, suscríbete y comparte esto con alguien que lo entiende. Ahora déjame seguir, porque se pone peor antes de ponerse mejor. Y sí se pone mejor. Me pagué la universidad en la UDG con beca parcial, apoyo federal y turnos de fin de semana en una papelería en Tlaquepaque. Estudié contaduría porque una orientadora vocacional me dijo que era práctico, y práctico se sentía seguro, y seguro se sentía necesario. Me titulé en 3 años y medio con mención honorífica. Nadie de mi familia fue a la ceremonia. Mi papá estaba en turno. Mi mamá dijo que quedaba muy lejos. Me puse en mi birrete y mi toga en el estacionamiento, y me tomé una foto con el celular de mi compañera. Margarita Solís tomó la foto. Me dijo, «Pareces alguien que acaba de empezar», y en ese momento no entendí del todo lo que quería decir. Ahora sí. Margarita, necesito contarte de Margarita bien, porque es el motivo por el que sobreviví lo que vino después, y merece más que una mención. Nos conocimos en primer semestre en un salón que olía a polvo de gis y el perfume de alguien más. Ella es de Tonalá, la menor de 4 hermanos en una familia ruidosa, afectuosa y financieramente caótica. El tipo de familia donde la gente se interrumpía en la cena porque tenía cosas que decir y no podía esperar. Mi silencio le pareció interesante en lugar de distante, lo cual era suficientemente inusual como para que yo lo notara. Preparaba café cada mañana en una cafetera que había traído de su casa, y me dejaba una taza en el escritorio sin preguntar si quería. Solo la dejaba ahí, todos los días. Eso es Margarita. Lleva 16 años dejándome tazas de café en la vida. Ella estaba ahí la noche que conocí a Gerardo Fuentes en un evento de trabajo, 8 meses después de que me mudé a Guadalajara para el puesto en Grupo Alvarado. Estaba parada junto a mí cuando él se acercó y se presentó, y después me dijo, muy quedito, «Es muy liso». Lo escuché como un cumplido. Entiendo ahora que no lo era. Gerardo tenía 34 cuando nos conocimos, pero tiene 43 ahora, y ese número se siente diferente a como se sentía. Era pulido sin hacer ruido de ello, encantador de la manera específica que se lee como confianza en lugar de actuación, al menos hasta que has vivido suficiente tiempo con él como para ver las costuras. Manejaba su propio fondo de inversión, era atento. Me hacía sentir, por primera vez en mi vida, como alguien que estaba siendo activamente elegida, no tolerada, no aprovechada por mi competencia, sino elegida. Me casé con él 14 meses después. Margarita fue mi madrina de lazo. Llegó con un vestido verde salvia y dio un brindis que hizo reír a todos y llorar a mí. Gerardo le dio la mano en la recepción y dijo algo que yo no alcancé a escuchar, y ella sonrió y dijo algo de vuelta, y lo que sea que pasó entre ellos en ese momento, nunca pregunté. Debí haber preguntado. El matrimonio fue bueno, luego fue aceptable, luego fue hueco de una manera para la que yo seguía encontrando nuevas explicaciones. Su estrés del trabajo, una racha difícil, el desgaste natural de los años juntos.
Soy extraordinariamente buena para encontrar explicaciones razonables a cosas que no quiero ver directamente. Dejó de usar el anillo de bodas 8 meses antes de mi arresto. Me dijo que se le salía, que había bajado de peso. Sí había bajado, solo que yo no sabía para qué. Los cargos en mi contra eran específicos. Eso era lo que no dejaba de golpearme, sentada en esa sala de la fiscalía, con la luz fluorescente haciendo lo que hace la luz fluorescente con todo, quitándole el color, haciéndolo ver como un lugar donde la vida ordinaria no aplica. Los cargos no eran vagos, no eran una expedición de pesca. Alguien los había ensamblado con cuidado, a lo largo del tiempo, con documentación. Fraude equiparado. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mi nombre en 6 autorizaciones de transferencia por un total de 4.300.000 pesos. Mi firma en reportes de inversión modificados que nunca había visto en mi vida. La agente que me procesó no fue cruel. Me pasó un pañuelo desechable sin hacer teatro de ello, y me explicó lo que seguiría en el tono plano y eficiente de alguien que ha dicho las mismas palabras muchas cientos de veces. Escuché. Asentí. Metí la uña del pulgar en el costado del índice, con suficiente fuerza para dejar marca, que es lo que hago cuando necesito algo a lo que aferrarme y no hay nada disponible. Le llamé a Gerardo 4 veces antes de llamarle a Margarita. 4 veces. Buzón, siempre. Dejé un mensaje, solo su nombre, y luego la palabra por favor, y luego no encontré más palabras así que colgué. Me quedé con el celular en la mano otro minuto, y luego le llamé a Margarita. Contestó al segundo timbre. Le dije, me arrestaron. Hubo un silencio, 2 segundos, quizá 3, y algo en ese silencio registró en una parte de mi cerebro a la que no le estaba prestando atención todavía. No fue sorpresa, no exactamente. Luego dijo, ya estoy buscando mis llaves, no le digas nada a nadie hasta que llegue. Llegó en 40 minutos. Había buscado abogados en el coche. En los altos, me dijo después, aunque sospecho que también entre ellos. Y para cuando entró por la puerta de esa agencia del Ministerio Público, ya tenía un nombre, un número, y había mandado un mensaje para agendar una llamada. Emilio Garza Pedrosa, penalista. Me pasó el nombre en un papel, como una receta médica. Me dieron el auto de libertad vinculada al proceso a la mañana siguiente. Emilio ya estaba en la mesa a las 9. No es lo que imaginas cuando imaginas a un abogado penalista. Sin energía de televisión, sin confianza actuada. Es alto y ligeramente encorvado, con lentes de armazón fino y cabello castaño volviéndose gris, echado hacia atrás de una manera que sugiere que lo hace inconscientemente unas 30 veces al día. Miró los documentos 11 minutos sin hablar. Los conté. Observé cómo su cara se mantenía completamente, deliberadamente quieta, y aprendí algo en esos 11 minutos sobre cómo se ve a alguien que realmente está pensando en lugar de actuando que piensa. Luego levantó la vista hacia mí y dijo, explícame cómo maneja Gerardo las finanzas de ustedes. Lo expliqué de la manera que siempre me había tenido sentido, las transferencias automáticas, las cuentas que él había consolidado bajo su administración 4 años antes, después de que dijo que sería más simple, más eficiente, y yo había aceptado porque manejo dinero de clientes todo el día, y entregar el mío propio se sentía como alivio en lugar de rendición. Los documentos que traía a casa, declaraciones fiscales, transferencias de inversión, cosas que él describía en términos generales mientras señalaba la línea de firma. Confiaba en él. Era mi esposo. Era, si acaso, más meticuloso con los detalles financieros que yo, y yo soy gerente senior de cuentas en una firma inmobiliaria comercial, así que eso decía algo. Mientras hablaba, observé la cara de Emilio, y su cara decía todo lo que él todavía no estaba diciendo. Valentina, dijo cuando terminé. Dijo mi nombre de la manera en que la gente lo dice cuando están a punto de decirte algo que va a dividir tu vida en antes y después. Necesito que entiendas algo. La han tendido una trampa con mucho cuidado. Alguien que entendía exactamente qué papeles necesitaban tu firma y exactamente cuáles no ibas a escudriñar. Dije, él no haría eso.
Emilio no discutió conmigo, solo dijo, lo sé, pero necesito que partas de esa hipótesis y trabajes hacia atrás conmigo, porque la evidencia apunta ahí, y la mejor manera en que puedo ayudarte es si tú me ayudas a encontrar lo que él dejó atrás. Quiero preguntarte algo, y quiero que te sientes con ello un momento de verdad. ¿Alguna vez alguien ha usado tu confianza en ellos como el mecanismo mismo de tu destrucción? No tu debilidad, tu confianza. La decisión específica y deliberada que tomaron de meter la mano en la parte de ti que los amaba y usarla como herramienta. Porque eso era lo que yo estaba procesando en la oficina de Emilio, no la traición en abstracto, la traición como arquitectura. Él había construido algo, y lo había construido con mi disposición a creerle, y el plano tenía mi nombre por todos lados. Si eso te toca algo, si alguna vez has estado en un cuarto donde de repente entendiste con qué precisión alguien había calculado sobre tu amor, déjalo en los comentarios. Cuéntame cómo se sintió. Cuéntame cuánto tardaste en verlo. Leo todo si lo digo en serio. Gerardo estuvo sin aparecer 4 días. Seguí llamando. No porque todavía creyera que las llamadas iban a servir de algo. Después del segundo día ya no estaba segura de qué creía sobre nada, sino porque no llamar se sentía como una puerta cerrándose que no estaba lista para cerrar. Patricia, su asistente en la oficina, una mujer que había trabajado con él 6 años, me llamó el tercer día para decir que no había llegado y que estaba preocupada. Lo dijo en el tono cuidadoso de alguien que sospecha que ya está en medio de algo que no entiende del todo. Al cuarto día fui a su oficina. Margarita manejó. Yo había dejado de confiarme el volante, lo cual es su propio tipo de información. Le pedí a Patricia si podía ver su agenda. Dudó. Le dije, Patricia, necesito que me ayudes, que es una oración que casi nunca he dicho en mi vida, y algo en la directitud de eso debió haberla alcanzado, porque giró su monitor. Se había enviado a sí mismo un itinerario de vuelo 3 semanas antes de mi arresto. Guadalajara a Cancún, solo ida. 19 de octubre, 5 días después. Fotografié la pantalla con el celular de Margarita. Mis manos estaban completamente firmes, lo cual me sorprendió. Margarita estaba parada detrás de mí y no dijo nada. Me puso una mano en el hombro, brevemente, y luego tomó el teléfono de vuelta. Le agradecimos a Patricia y nos fuimos. En el coche, me senté en el asiento del copiloto y miré el parabrisas. Margarita no encendió el motor de inmediato. Solo esperó, de la manera en que siempre ha esperado, sin hacer que la espera se sienta como presión. Dije, ¿me iba a dejar aquí? Ella dijo, sí. Dije, hizo maletas. Compró boleto, ya sabía. Ella dijo, sí, mi amor, ya sabía. Hay un tipo particular de duelo que no tiene drama. Sin gritos, sin golpear cosas, sin derrumbe. Es callado y total, como una marea que se lleva todo al retirarse. No con violencia, solo de manera constante, hasta que levantas la vista y la orilla está desnuda. Eso fue lo que sentí en ese coche. No rabia, todavía no. Solo la comprensión absoluta e irreversible de que la persona alrededor de quien había construido mi vida durante 9 años había estado construyendo algo completamente diferente, y yo había sido parte de la construcción sin saber que estaba sosteniendo una herramienta. Había firmado cosas, había asentido durante explicaciones que entendía a medias. Había estado agradecida de que él manejara los detalles porque estaba cansada y porque le tenía confianza, y porque se supone que la confianza es de lo que está hecho un matrimonio. Él lo sabía, contaba con ello. Había estado contando con ello 4 años. Emilio presentó un recurso de urgencia en 48 horas. Hizo requerimiento de las cuentas comerciales de Gerardo, su correo electrónico personal y los documentos de constitución de 2 empresas de fachada, cuyos nombres yo había visto en papeles que firmé, y no cuestioné, porque Gerardo dijo que eran figuras estándar que usaba para la administración del fondo. Un perito contable entregó un resumen de 6 páginas 72 horas después. Emilio lo calificó, en el tono plano que usa cuando algo es grave, como uno de los esquemas más limpios que he visto.
hizo una pausa. Eso no es un cumplido para él, es una descripción de cuánto tiempo llevaba planeándolo. 4 años. Como mínimo, 4 años. Pensé en la alacena. La había reorganizado 4 veces en el último año. Sacaba todo, limpiaba los estantes, lo volvía a acomodar en un nuevo orden lógico. Me había dicho que simplemente me gustaba tener las cosas en su lugar. Había tenido miedo 4 años y lo había puesto en la alacena. La llamada que lo cambió todo llegó un jueves en la tarde. La voz de Emilio era diferente. Seguía siendo controlada, pero con algo por debajo, una clase de precisión que me dijo que estaba siendo cuidadoso con la manera en que entregaba lo que seguía. Uno de los inversionistas defraudados, un médico internista jubilado llamado Heriberto Montoya Alcántara, de 71 años, que había puesto 320,000 pesos en Fuentes Capital, había estado cooperando calladamente con una investigación separada de la Unidad de Inteligencia Financiera durante 8 meses. El doctor Montoya había notado irregularidades en sus estados de cuenta 14 meses antes. Contrató a un perito contable de manera privada, ensambló la documentación, la entregó a las autoridades y esperó. La investigación federal ya estaba activa cuando me arrestaron a mí. El movimiento de Gerardo de enrutar las transacciones a través de mi nombre era, entre otras cosas, un intento de crear ruido en el rastro antes de que llegara a él. Yo era el ruido. Me senté en la oficina de Emilio y sentí algo que no había sentido desde las esposas. Una sensación física, específica e inconfundible. Pero esta vez no era caída. Era una niebla levantándose. De golpe, completamente, de la manera en que a veces se rompe la niebla, no gradualmente, sino en un solo momento, y de pronto puedes ver exactamente hasta dónde llega el camino. Manejé sola a casa esa noche. Margarita había ofrecido venir y yo había dicho que no, y creo que fue la primera decisión genuinamente independiente que había tomado en semanas. Necesitaba estar en mi propio coche, en mis propias calles, con mis propios pensamientos. Manejé por Guadalajara en la oscuridad. Pasé por el edificio donde había trabajado 9 años. Pasé por el restaurante donde Gerardo y yo habíamos celebrado nuestro 5º aniversario en la Toscana de Tlaquepaque. Pasé por el crucero que lleva a nuestra casa, su casa, mi nombre en una escritura que no había leído con suficiente cuidado. No me detuve en ninguno de ellos. Llegué a casa y le llamé a mi mamá. Mi mamá contestó al tercer timbre. Era tarde, pasadas las 10, y su voz tenía esa calidad ligeramente cautelosa que adquiere cuando ha estado dormida y no quiere admitirlo. Dije, «Mamá, estoy en un problema». La escuché acomodarse, incorporarse, volverse completamente presente de la manera en que siempre podía cuando importaba de verdad. Dije, «Pero creo que voy a estar bien». Ella dijo, «Te conozco, mija, siempre encuentras la manera de estar bien». Y yo dije, y esto me sorprendió cuando salió, como algo que había estado esperando detrás de una puerta mucho tiempo. Dije, «Creo que esta vez quisiera que alguien me ayudara». Hubo una pausa, no larga, y luego mi mamá dijo, en una voz que no le había escuchado desde que yo era muy chica, «Pensé que nunca me lo ibas a pedir». Lloré después de colgar. No el llanto fracturado y público de la fiscalía, algo más callado, algo que se sentía, inesperadamente, como el principio del alivio. Emilio trabajó rápido. Tenía un tipo específico de impulso una vez que entendía la forma de un caso. No urgencia exactamente, más como una gravedad muy determinada, todo jalando en una dirección. Ya había visto esto antes. Me lo dijo una vez. No para tranquilizarme, sino porque quería que entendiera que el patrón era reconocible, documentable y superable. Había exonerado exitosamente a una cliente años antes, una mujer de Aguascalientes, cuyo socio comercial le había falsificado la firma en documentos fiscales durante 3 años. Y dijo que mi situación tenía la misma arquitectura, mismo método, misma apuesta de que la persona más cercana al fraude sería demasiado creíble para ser cuestionada y demasiado implicada para pelear. Gerardo había calculado correctamente una cosa. Era creíble. Mi historial profesional era impecable. Mis colegas, mi empleador
incluso la agente que me había procesado. Ninguno de ellos me había mirado y visto a una delincuente. Lo que Gerardo no había calculado correctamente era que la credibilidad en manos del abogado correcto no es una desventaja, es el cimiento de todo. Emilio solicitó análisis forense de la autenticación de firmas en los 6 documentos de transferencia. Cruzó las direcciones IP de las autorizaciones por correo electrónico con los registros del servidor de la oficina de Gerardo y sus dispositivos personales. Recuperó 3 años de mi agenda a través de mi cuenta de trabajo y comenzó a construir una línea de tiempo que mostraba, específicamente, dónde había estado yo en las fechas en que se ejecutaron las transacciones, incluyendo 2 que ocurrieron mientras yo estaba en una junta con clientes, con 4 testigos, y una que sucedió mientras estaba en un vuelo a una conferencia en la Ciudad de México. Lo hizo callada, metódicamente, sin drama. Lo observé trabajar y pensé en mi papá, en el marco de la puerta de la cocina inundada, y pensé, así se ve cuando alguien maneja algo de verdad. No solo, no en silencio, sino de manera genuina, efectiva, de una manera que cambia el resultado. Empecé a dormir de nuevo, un poco. No bien, pero suficiente. Margarita vino un miércoles en la noche, 9 días antes del vuelo programado de Gerardo, y nos sentamos en el piso de la cocina, no en la mesa, no en el sillón, en el piso, que es donde siempre terminamos cuando algo es genuinamente serio, desde nuestros días en la facultad, y me dijo, cuéntame qué es lo que más te da miedo. Dije, que no sea suficiente, que vean mi nombre en esos documentos y decidan que la explicación más simple es la verdadera. Ella dijo, Emilio no piensa eso. Dije, a Emilio le pagan para no pensar eso. Ella dijo, Valentina, Emilio me llamó la semana pasada para preguntarme cómo estabas. Yo no le di mi número. Él lo buscó. Me llamó para preguntar cómo estabas. Me miró. No está haciendo esto porque es un caso limpio. Lo está haciendo porque te cree. Miré el piso de la cocina un momento. Luego dije, reorganicé esta alacena 4 veces este año. Ella miró la alacena. Me miró a mí. Dijo, lo sé, estuve en 2 de las veces. Tenía miedo, dije. Tenía miedo todo el tiempo y lo puse en la alacena. No dijo nada por un momento. Luego extendió la mano y tomó la mía, sin apretar, solo sosteniéndola, y nos quedamos sentadas en el piso de la cocina, en el silencio particular de 2 mujeres que se conocen hace suficiente tiempo para dejar que el silencio sea suficiente. Si esto te está tocando algo, si estás cargando algo ahora mismo que has estado poniendo en cajones, en listas, en cosas que reorganizas a medianoche para no tener que sentarlo, dale like a este video. Suscríbete para estar aquí cuando suba lo que sigue, porque lo que viene es la parte que me cambió de verdad. No el arresto, no los cargos, no siquiera lo que él hizo. Lo que viene es la parte donde finalmente dejé de manejar las cosas sola. Y eso es lo que en realidad quiero contarte. El arresto federal ocurrió el 18 de octubre, 21 horas antes del vuelo de Gerardo. Emilio me llamó a las 7:43 de la mañana. Dijo, ya lo tienen. 3 palabras. Yo estaba parada en mi cocina sosteniendo una taza de café y la puse sobre la barra con mucho cuidado, como si fuera algo frágil, como si fuera yo la que pudiera romperse. Dijo que los agentes de la UIF habían coordinado con su equipo y con la investigación en curso durante 6 días. Habían detenido a Gerardo en el aeropuerto Miguel Hidalgo. Había llegado temprano, 2 maletas documentadas y una de mano, traje gris carbón, moviéndose por la zona de salidas con la calma practicada de alguien que cree haber cubierto todos los ángulos. No había cubierto todos los ángulos. Emilio dijo, tendremos más información en el transcurso del día. ¿Cómo estás? Dije, todavía no sé. Dijo, esa es la respuesta correcta. Le llamé a Margarita. Llegó en menos de 1 hora con café y pan de la panadería de su colonia, porque así es el amor de Margarita y nunca me he quejado. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, y cuando le conté, puso su café y dijo, qué bueno, solo eso. Y luego, después de un momento, ¿necesitas llorar? Lo pensé de verdad.
Me senté ahí y de verdad lo revisé, de la manera en que revisas una herida para ver qué tan profunda llega, y dije, ahorita no. Lo que sentí en ese momento, y lo he intentado nombrar muchas veces desde entonces, no era triunfo, no era alivio, no exactamente, no todavía. Era algo más callado y más complicado. Era la sensación específica de una historia en la que has estado adentro volviéndose finalmente visible como historia. ¿Cómo dar un paso atrás suficiente para ver la forma completa de algo que ha tenido tu cara pegada contra ella durante años? Él había planeado esto, no de manera impulsiva, no en respuesta a algo que yo hubiera hecho o dejado de hacer. Lo había planeado deliberada, metódicamente, a lo largo de 4 años de movimientos pequeños y cuidadosos que usaron mi nombre, mi confianza, mi firma, mi disposición a dejarle manejar los detalles. Y en algún lugar en medio de toda esa planificación, todavía me había mandado un mensaje de «Te quiero, mi amor», la mañana en que las esposas se cerraron. Si eso te golpea en algún lugar que no puedes del todo nombrar, si estás sentada con el peso particular de lo que significa ser el plan de contingencia de alguien mientras creías que eras su persona, dale like. Suscríbete para que estés aquí cuando suba el resto. Porque lo que sigue es la parte donde por fin dejé de manejar las cosas sola. Los cargos en mi contra fueron formalmente desestimados, 31 días después de mi arresto. Evidencia insuficiente de participación consciente. Documentación forense de autorizaciones falsificadas. Inconsistencias en la línea de tiempo que Emilio había ensamblado en algo hermético. La fiscalía no peleó. Emilio me mandó un mensaje, una línea. El expediente está limpio, bien hecho de su parte. Lo leí 3 veces, lo imprimí. No sé por qué lo imprimí, no soy alguien que imprime cosas, pero necesitaba que fuera un objeto físico que pudiera sostener, y entonces lo sostuve. Me senté con él mucho tiempo en mi escritorio, y luego hice algo que no había hecho ni una sola vez en los 31 días desde mi arresto. Abrí la laptop y miré, con claridad y sin parpadear, el cuadro completo de lo que Gerardo había hecho. No el resumen legal, no los informes de Emilio, los documentos reales, las cuentas, las transferencias, las empresas de fachada. El rastro de 4 años de engaño deliberado, paciente, arquitectónico. Y esto fue lo que encontré que no esperaba encontrar. Debajo de la rabia, y sí había rabia, real y legítima y mía, debajo de todo había algo que se parecía casi al duelo, porque el hombre que había hecho esto era también el hombre que me había tomado la mano cuando mi mamá estuvo hospitalizada 2 años atrás, que hacía café los domingos en la mañana sin que yo se lo pidiera, que había dicho, en nuestra boda, frente a todos, «Eres lo más sólido en mi vida», y quien, ahora entendía yo, lo había dicho de una manera que no tenía nada que ver con el amor y todo que ver con la utilidad. Había necesitado a alguien sólido, alguien capaz y callado e improbable de mirar muy de cerca, alguien que había pasado toda su vida aprendiendo a manejar las cosas sin pedir ayuda. No me había elegido a pesar de quien yo era, me había elegido por eso. Me quedé con eso mucho tiempo, en mi coche, en el estacionamiento del trabajo, en el piso de la cocina, en el borde de la cama, en el cuarto que había sido nuestro, y ahora era solo un cuarto con demasiada ausencia de él adentro. Me quedé con la complejidad de amar a alguien que había diseñado tu destrucción, y la dejé ser tan complicada como era de verdad, porque ya había terminado de hacer las cosas más simples de lo que merecían ser. No era un monstruo, era un hombre que había aprendido muy temprano que las personas eran instrumentos, y que nunca había encontrado razón para desaprender eso. Era un hombre que le tenía terror a ser ordinario, que había visto la riqueza y el poder desde justo fuera del círculo toda su vida, y había decidido que las reglas de ese círculo no aplicaban para alguien dispuesto a tener suficiente paciencia. Había tenido paciencia, paciencia extraordinaria, y yo había sido la puerta por la que entró. El caso federal avanzó de la manera en que avanzan los casos federales en México. Despacio, luego todo de golpe. Gerardo quedó en prisión preventiva, pendiente de una evaluación de riesgo de fuga, lo cual, dado el boleto de solo ida a Cancún,
y las cuentas en el extranjero que el equipo de Emilio había señalado, no fue un argumento difícil de hacer para la Fiscalía. 12 cargos. Fraude equiparado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero. El tipo de lista que tarda unos segundos en leer y unos días en absorber del todo. Me enteré de la mayoría a través de la asistente de Emilio, una mujer callada y eficiente llamada Carolina, que llamaba con actualizaciones en el mismo tono mesurado, sin importar si la noticia era buena o solo procedimental. Eso lo agradecí. No quería drama, quería información, entregada con claridad, para poder decidir qué hacer con ella. Patricia, la asistente de Gerardo en la oficina, cooperó completamente con los investigadores federales. Había sabido que algo estaba mal durante al menos un año, les dijo. Discrepancias que no había podido nombrar, instrucciones que no tenían sentido, una atmósfera general en la oficina que describió como estar esperando un sonido que no terminas de escuchar. Lloró durante su declaración, me dijo Carolina. No sentí satisfacción por eso, sentí algo más cercano al reconocimiento. El doctor Heriberto Montoya Alcántara, el médico jubilado cuya documentación cuidadosa y callada había sido el primer hilo jalado en el desenredo de Gerardo, me mandó una carta a través de la oficina de Emilio. Eran 3 párrafos, escrita a mano, en papel blanco sin membrete. Decía que lamentaba lo que yo había pasado. Decía que desde el principio había sospechado que quien hubiera firmado esos documentos lo había hecho sin comprensión plena, porque las autorizaciones tenían una calidad específica, un cumplimiento mecánico, una firma que confiaba en lugar de revisar, que él reconocía de sus propios años en medicina. La firma de alguien que firma lo que le entrega un médico, porque los médicos se supone que son de confianza. Decía que esperaba que yo estuviera encontrando mi camino. Leí esa carta 4 veces. Le escribí de vuelta. Le agradecí por no haberlo dejado ir, por haber contratado al perito, por haberlo entregado en lugar de absorber la pérdida calladamente, de la manera en que a veces la gente lo hace cuando le da vergüenza haber confiado en alguien. Le dije que su negativa a quedarse callado fue el primer hilo de la cuerda por la que yo eventualmente salí. No sé si era demasiado decirle eso a un extraño. Lo dije de todas formas. La narrativa pública se fue acomodando de la manera en que se acomodan las narrativas en una ciudad como Guadalajara. Gradualmente, luego completamente. La gente habla. La gente que había asistido a nuestras cenas, que le había dado la mano a Gerardo en eventos de la Cámara de Comercio, que me había dicho en distintas ocasiones qué pareja tan bonita hacíamos. Esa gente empezó a escuchar la historia real a través de los canales específicos por donde viajan las historias reales. Un comentario en una comida, un artículo reenviado, una conversación en la puerta del colegio que una persona le contó a otra que conocía a alguien que me conocía a mí. Margarita fue mi principal fuente de inteligencia para esto, porque Margarita conoce a todo el mundo, y todo el mundo le cuenta cosas a Margarita. Reportaba sin editar, lo cual agradecí. Me dijo que 2 personas de nuestro círculo social anterior habían preguntado por mí con lo que describió como preocupación genuina y culpa significativa. Me dijo que el ex socio de golf de Gerardo, un señor llamado Aurelio, que había invertido una cantidad menor en Fuentes Capital y la había perdido, había dicho públicamente en su propia mesa que siempre supo que algo no cuadraba, y que Valentina Escobedo era de las personas más íntegras que había conocido, y esperaba que saliera adelante. No me sentí vindicada por nada de eso exactamente. Sentí algo más parecido al alivio cansado, el alivio de una narrativa finalmente coincidiendo con la realidad después de un largo periodo de desalineación. Lo que noté y lo que me sorprendió fue quién regresó. No todos lo hicieron. Algunas personas de ese capítulo de mi vida simplemente se quedaron calladas, no hostiles, no disculpándose, solo ausentes, lo cual entendí. La historia compartida con una persona no obliga a ninguno de los dos a continuar el relato. Pero algunas personas regresaron, y las que lo hicieron regresaron de manera específica. Mi colega Janet, que había estado 3 escritorios de distancia cuando me arrestaron y que había jalado su silla al escuchar mi llanto, vino a mi oficina 3 semanas después de que se desestimaron los cargos.
cerró la puerta y dijo, «Debí haber venido antes. No supe qué decir y dejé que eso me detuviera. Lo siento». Eso fue todo, sin sobreexplicación, sin actuación de culpa, solo un reconocimiento específico de una falla específica, dicho con llaneza. Le dije que estaba bien, y lo decía en serio, porque había dicho lo correcto, que era lo verdadero. Mi hermano Rodrigo me mandó un mensaje desde Monterrey. Decía, «Me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien?» Lo miré un rato, luego escribí de vuelta. «Aquí voy. Gracias por preguntar». Me mandó un pulgar arriba, que es la respuesta más Rodrigo que existe, y me reí por primera vez en semanas. Una risa real, de repente y genuina, el tipo que te sorprende sacándote de tu propia seriedad. Mi mamá vino a Guadalajara 5 días. Durmió en el cuarto de visitas, que yo ya había empezado a reclamar mentalmente como algo más. Un cuarto de lectura, quizá, o simplemente un cuarto vacío sin ningún propósito particular, lo cual se sentía como su propia forma de libertad. Trajo una cazuela de barro azul con tapa despostillada que tiene desde antes de que yo naciera. La calentó en mi cocina, y comimos en la mesa, y me hizo preguntas sobre el caso, preguntas específicas y prácticas, de la manera en que se acerca a todo. En un momento dijo, «Debiste haberme llamado antes». No como acusación, sino como declaración de hecho, de la manera en que declara todos los hechos. Dije, «Lo sé». Dijo, «Siempre haces eso. Cargas las cosas hasta que pesan demasiado y luego te sorprende estar cansada». Dije, «En algún lugar lo aprendí». Me miró desde el otro lado de la mesa. Luego dijo, «Tienes razón». Y las dos lo dejamos ahí, lo cual fue, para nosotras, la conversación más honesta que habíamos tenido en la vida. La casa se vendió 4 meses después del arresto de Gerardo. La habíamos comprado en copropiedad, uno de los pocos documentos que sí había leído con cuidado al momento de firmar. Y los recursos se dividieron en el proceso de divorcio, que manejó una abogada separada que Emilio recomendó, una mujer llamada Sandra Voss, que era precisa y sin prisa, y me hacía sentir, en cada reunión, como si mis intereses fueran los únicos en el cuarto que importaban. Tomé mi parte del capital, puse la mitad en ahorros, y le entregué la otra mitad a una asesora financiera, una mujer esta vez, que me manda un estado de cuenta mensual que leo completo, cada línea, sin excepción. Encontré un departamento de un cuarto en la colonia americana, luz de mañana en la ventana de la cocina, pisos de madera vieja que crujen en lugares específicos que aprendí en la primera semana. Un balcón pequeño donde puse una silla y una planta que estaba casi segura que iba a matar, pero que todavía no he matado. La primera noche que dormí ahí, desperté a las 3 de la mañana, en la desorientación particular de un lugar nuevo, y me quedé acostada en la oscuridad, escuchando sonidos que todavía no reconocía, catalogándolos. Una tubería, el televisor de un vecino, la manera específica en que este edificio se acomoda en el frío. Y sentí, debajo de la extrañeza, algo que tardé un momento en identificar. Segura. Me sentí segura. Por primera vez en más tiempo del que podía rastrear, me sentí segura en el lugar donde estaba durmiendo. Gerardo se declaró culpable 8 meses después de su arresto. 6 de los 12 cargos, a cambio de una sentencia reducida. Lo condenaron a 7 años en un centro federal de reinserción. Carolina llamó con la información, en su tono mesurado de siempre, y yo dije, «Gracias», y puse el teléfono en la barra de la cocina, y me preparé un café, y lo llevé a la ventana, y me quedé parada ahí en la luz de la mañana un rato. No celebré, no sentí la oleada de vindicación que había imaginado, en mis momentos más bajos, que llegaría con esa noticia. Lo que sentí fue más callado que eso. Algo que había estado tenso en mí durante mucho tiempo. Algún músculo que había estado contraído sin que yo lo supiera, se soltó. No más se soltó. Como un suspiro que había estado conteniendo desde el 14 de octubre. Pensé en él. Me permití pensar en él de la manera en que piensas en alguien que fue real antes de volverse un número de expediente. El café de los domingos en la mañana. La mano sostenida en el hospital. La manera en que decía mi nombre en los primeros años,
como si fuera una palabra que genuinamente le alegraba conocer. Dejé que eso fuera real junto con todo lo demás. No lo hice simple. Ya no necesitaba que fuera simple. Escribí una carta. No para Gerardo. No tenía nada que decirle a Gerardo que necesitara decirse. La escribí para mí misma, lo cual suena como una cosa extraña de hacer, pero era la cosa que necesitaba hacerse. Escribí sobre quién había sido antes de todo esto. La mujer que firmaba cosas sin leerlas, que reorganizaba alacenas a medianoche, que cargaba todo sola porque había aprendido que pedir ayuda era lo mismo que admitir que no era suficiente. Y escribí sobre quién era ahora. No una persona diferente, la misma persona pero más ancha de alguna manera, con más espacio adentro para la verdad de las cosas. Se la leí a Margarita en el piso de su cocina, su piso, técnicamente, porque he pasado la mitad de mi vida adulta sentada en el piso de su cocina, y cuando terminé, ella se quedó callada un momento. Luego dijo, «Eres tú, eso eres tú de verdad». Dije, «Lo sé». Dijo, «Te tardaste bastante». Y me reí, la risa de verdad. Y ella se rió también, y nos quedamos sentadas en su piso de la cocina riéndonos de nada y de todo, hasta que se convirtió en otra cosa, algo más suave, y dejamos que fuera lo que era. Tengo 37 años. Vivo en un departamento con luz de mañana y pisos que crujen, y una planta que todavía no he matado. Leo todo lo que firmo. Le hablo a mi mamá los domingos, no para manejar nada, solo para platicar. Dejo mi alacena imperfecta a veces, a propósito, solo para practicar. Y sé ahora, lo sé de una manera que no podría haber aprendido de ninguna otra forma, que pedir ayuda no es lo mismo que fallar. Es, de hecho, lo que me salvó. Algunas mañanas me paro en esa ventana de la cocina con mi café y pienso en una mujer con blazer azul pizarra sentada en su escritorio un martes ordinario, leyendo 3 mensajes de un hombre que ya había decidido dejarla ahí. Y quiero decirle algo. Quiero decirle, vas a estar más que bien. Vas a convertirte en alguien que de verdad reconoces. Te va a costar más de lo que crees que puedes pagar, y lo vas a pagar de todas formas. Me llamo Valentina Escobedo Rivas, tengo 37 años, y por fin sé lo que se siente estar exactamente donde debo estar. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo, y quiero que de verdad lo pienses. ¿Alguna vez alguien contó con tu confianza, no tu debilidad, tu confianza, y la usó en tu contra? Y si fue así, ¿cuál fue el momento en que finalmente te permitiste verlo con claridad? Déjalo en los comentarios, lo leo todo, y lo digo en serio de la manera en que ahora digo las cosas, que es completamente. Si esta historia se quedó contigo, si alguna parte de ella se sintió como algo que necesitabas escuchar hoy, dale like, suscríbete para estar aquí cuando suba el siguiente, y compártelo con alguien que quizá está cargando algo sola ahorita que no tiene que cargar sola. Dile que pedir ayuda no es lo mismo que rendirse. Dile que Valentina lo dijo.